Que vamos a continuar y lo vamos a hacer con Elías Betancourt. Él llega desde Barcelona y es nuestro siguiente invitado y el encargado de pronunciar la primera de las conferencias de este foro iberoamericano de garantías que lo ha hecho posible mucha gente. Entre otros, los patrocinadores, la Junta de Castilla y León, la Diputación y el Ayuntamiento de Valladolid, Tierra de Sabor, Diputación de Valladolid, como les decía, Caja Rural de Salamanca, Caja Rural de Soria, Caja Viva y Caja Rural de Zamora. Elías acumula 3 décadas de experiencia desarrollando negocios en Latinoamérica en ámbitos tan diferentes como la inteligencia artificial, el software, la consultoría o la financiación y la industria del retail. En la actualidad es responsable de AIS Grupo para Latinoamérica y el Caribe y estamos convencidos de que nos va a dar esta tarde muchas pistas para aplicar poderosas herramientas para automatizar tareas o analizar datos con lo que eso conlleva. Así que les pido que recibamos con un fuerte aplauso a Elías Betancourt. Bueno, gracias. ¿Se escuchó? 3 décadas no llevo, pero algunos años sí. No me daba la cuenta si no. Bueno, antes que nada, muchas gracias a la organización, a Regar, Estela, por invitarnos a estar acá en este evento tan importante, donde vamos a estar compartiendo algunas experiencias y nuestra visión de la incorporación de inteligencia artificial y digitalización para el financiamiento de la micro, pequeña y mediana empresa. Pero para empezar, quería hacerles una primera pregunta, que es, ahora que el término está muy de moda, ¿cuánto tiempo hace que trabajamos con inteligencia artificial? ¿Cuánto tiempo hace que se desarrolla inteligencia artificial? A nivel general, ¿eh? ¿Nadie se animó? ¿Cuánto? 20 años. ¿Alguien más? 40 años. 30. Muy bien, siempre dicen 1, 5. Están bastante cerca. La verdad es que se empezó a utilizar en el ámbito académico allá por el 1950, 1956. Mi empresa nació en el 87 con el nombre Aplicaciones de Inteligencia Artificial, implementando algoritmos para la toma de decisiones en el sistema financiero. Y puede que 67 años o 36 años parezcan mucho tiempo, ¿no? Por ahí, para una vida así. Pero si lo miramos un poco en términos evolutivos, estamos en la Tierra hace 2,5 millones de años, más o menos, ¿no? Por lo menos como Homo habilis, no hay homínidos anteriores. Si llevamos nuestra permanencia en el planeta a una escala de 24 horas, de un día, hace 20 segundos que hacemos ciencia y hace 2 segundos que hacemos inteligencia artificial. Ahora, ¿qué 2 segundos, no? Porque venimos haciendo muchas cosas en ese último tiempo, sobre todo de la mano del crecimiento del poder de cómputo de los ordenadores. En el último tiempo se lanzó toda una nueva generación de aplicaciones generativas de inteligencia artificial, que es la primera herramienta que es capaz de crear algo nuevo por sí misma, ¿no? La primera creación del hombre que es capaz de crear por su propia cuenta. Y en el último tiempo vemos noticias como esta, ¿no? Científicos utilizan IA para componer una sinfonía. O la inteligencia artificial gana un concurso de fotografía contra fotógrafos profesionales. O genera obras de arte que las podemos ir a admirar en museos. Esta es un poco más polémica. Los pastores escriben sermones con inteligencia artificial. Esa generó ruido. O podemos dar un crédito con tecnología Open Banking en pocos minutos a clientes desconocidos gracias a este tipo de tecnologías, ¿no? Y esto suena muy impactante, y lo es, pero hay que tener en cuenta que son los primeros pasitos en una revolución que va a transformar la forma en que vivimos. Por eso consideramos que es muy importante que nos preparemos, que preparemos nuestras organizaciones
para trabajar en un entorno de colaboración entre inteligencia humana e inteligencia artificial. Ahora, cuando toda esta nueva generación de aplicaciones gana protagonismo en la escena mundial, ¿no? ¿Qué pasa en el sector de micro, pequeña y mediana empresa, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo estamos gestionando? ¿Cómo estamos apoyando este sector? ¿Les suena esas imágenes? ¿No? Estamos como hace unos 20 años, ¿no? 30 ahí, los números que decían que hacíamos inteligencia artificial, parecido, trabajando de una manera bastante artesanal. Entonces, tenemos falta de digitalización de los datos, ¿no? Muchas veces guardamos información en carpetas o en PDFs. Las personas que intervienen en los procesos de evaluación de créditos o de gestión de garantías tienen que conectarse con múltiples aplicaciones, haciendo procesos muy largos, muy ineficientes. Y hay bajo desarrollo de modelos estadísticos, ¿no? Podemos tomar decisiones en general a través de modelos expertos o decisiones cualitativas, ¿no? Y eso genera una serie de dolores, de largos tiempos de respuesta, ¿no? Una pyme en Latinoamérica por ahí está 2-3 semanas para que le digamos si le podemos dar un crédito o no. Falta de estandarización en las decisiones. A veces el resultado de ese proceso depende de la persona que evaluó el caso, ¿no? Y ofertas de valor poco customizadas, ¿no? Nos cuesta adaptarnos a las características, a las capacidades y a las necesidades reales de esas instituciones. Y al final nos encontramos con bancos e instituciones financieras, SGR, que le cuesta mucho crecer sin aumentar casi proporcionalmente sus recursos o su estructura organizacional. Entonces, estas limitaciones, combinadas con una realidad en la región que es un bajo nivel de formalización, ¿no? de las MIPYMES, genera un cuadro de situación donde solo 3 de cada 10 adultos tiene crédito en el sistema financiero formal en Latinoamérica, en promedio, y solo 4 de cada 10 MIPYMES logra financiar sus operaciones a través de bancos, ¿no? Entonces, la deuda que tenemos como sistema financiero en términos de inclusión financiera y de crédito productivo es muy importante. ¿Cómo se dice cuando te reprueban acá en España? Si vas a rendir un examen. Te bochan, decimos en Argentina. ¿Cómo? Te suspenden. Estamos suspendidos. Muy bien, pero creemos, y la práctica nos está demostrando que es así, que hay nuevas tecnologías que nos pueden ayudar, que pueden ser una llave para empezar a saldar esas deudas. Y hoy trajimos 3 que creemos que son relevantes. Una es Open Data, ¿no? Utilizar fuentes de información no convencionales para poder conocer mejor a los clientes. Lo otro es implementación de modelos avanzados, particularmente de modelos Machine Learning. Y por último, herramientas especializadas para digitalizar esos procesos de evaluación crediticia o de gestión de garantías. Esto no solo sirve para entidades de primer piso para llegar a más clientes, ¿no? Nos puede ayudar a hacer un uso mucho más eficiente de los recursos, nos puede ayudar a brindar herramientas más potentes para que los intermediarios financieros maximicen su impacto sobre los beneficiarios finales y nos pueden ayudar a dirigir mejor los recursos hacia sectores estratégicos, sectores que tienen alto impacto a nivel de desarrollo, o como decía Horacio hace un rato, ¿no? A los que realmente necesitan esa garantía. Ahora, solo incorporar algoritmos o implementar herramientas de software no es suficiente. Nosotros creemos que además hay que trabajar también en el conocimiento y en la formación de nuestros equipos y en la cultura organizacional, ¿no? Con Alide venimos haciendo formaciones de inteligencia artificial para la inclusión financiera, estamos conversando con Regar de hacer seminarios también, ¿no? Esto es un tema súper importante y que requiere también adaptar nuestras formas de trabajo, nuestros procesos de trabajo. Ahora, el primer pilar, que es soluciones de Open Data, tiene distintos niveles, ¿no? Lo primero es Open Banking, que en España ya viene funcionando hace tiempo, en Latinoamérica está empezando a crecer. ¿Qué quiere decir Open Banking? Quiere decir que podemos utilizar toda la información transaccional de un solicitante de crédito, sea una persona física con actividad empresarial, sea una pyme, para mejorar su evaluación crediticia. Y cuando hablamos de información transaccional no es comportamiento de pago, no es consultar el buró,
sino que podemos ver todos sus ingresos, acreditaciones, pagos, costos, gastos de manera detallada. Es como si le pidiéramos al cliente, tráeme tu resumen de cuenta. Pero en vez de traerme impreso un papelito con sus movimientos, los voy a descargar de manera automática mediante un proceso electrónico. Ahora, no solo podemos hacer eso con bancos, sino que lo podemos hacer también con el mundo fintech, ¿vale? Billeteras electrónicas, fintech, toda la información transaccional que después del COVID creció muchísimo, podemos utilizarla para llegar a más clientes. Para que se den una idea, en Argentina hay 38 millones de cuentas virtuales. En Colombia hay más de 30 millones de usuarios fintech. En México hay unos 60 millones. ¿No? En Argentina vas a comprar algo a un negocio de la esquina del barrio y te cobra con QR con una billetera electrónica. Y por ahí esa persona no tiene crédito, no hace hit en buró. Entonces es un montón de información que podemos empezar a utilizar. Y hay un tercer nivel que es Open Data, ¿no? Que ahí también podemos ir a organismos públicos, bancos centrales, seguridad social, entes de impuestos, empresas de servicio, etc. ¿no? Entonces la idea es que con todo ese ecosistema podamos incorporar información para que los clientes que no hacen hit, ¿no? Que no tienen comportamiento, que no tienen suficiente información histórica, podamos conocerlos de una mejor manera. Ahora, ¿cómo se hace esto? Lo voy a explicar muy rápido, muy por arriba, pero hay un conector financiero que es el componente digital que descarga automáticamente toda esa información transaccional. Un categorizador, ¿no? Supongamos que descargamos 6 meses de movimientos transaccionales. Cada una de esas operaciones la asignamos a una variable para incorporar un modelo de riesgo y eso nos permite definir un scoring y límites máximos de endeudamiento. Hay algo que es muy importante, que es que la normativa Open Finance en Latinoamérica viene avanzando con distintos grados de madurez dependiendo del país, pero no es necesario que estén implementadas las APIs regulatorias para empezar a operar. De hecho, estamos empezando con una institución de microfinanzas de Colombia y con una de microfinanzas de México a trabajar con Open Banking y son países que todavía las APIs no están implementadas. Con que el dueño del dato, con que el titular de la cuenta nos dé su autorización, es suficiente. La otra entidad no tiene que hacer nada, estos conectores nos permiten descargar toda la información automática. Incluso en países como España, donde ya trabajamos con esto hace mucho tiempo, y están las APIs, para riesgos muchas veces se sigue utilizando esta tecnología de conectores de scrapping, porque nos da información mucho más detallada. Entonces, como decíamos, podemos llegar a nuevos clientes, clientes con bajo historial, con baja información en el sistema, y mejorar la oferta de valor para los que son más tradicionales. Ahora, un segundo pilar son modelos Machine Learning, ¿no? Son modelos que tienen una serie muy grande de ventajas de productividad, de time to market, etc. Pero lo más importante es que nos van a permitir gestionar mejor todas estas nuevas fuentes de datos, ¿no? Entonces, cuando con una regresión logística trabajamos con 10 o 15 variables, con un modelo Machine Learning podemos tener decenas o cientos de variables. Y no solo puede tener más información, sino que permite detectar relaciones implícitas entre esos datos, que un modelo tradicional lo tenía que hacer de manera manual un analista. ¿Y esto qué nos va a permitir? Nos va a ayudar a mejorar la eficiencia de los modelos, ¿no? Llevamos más de 50 modelos Machine Learning en riesgos implementados y las mejoras que se están logrando son de por lo menos un 25%. En algunos casos que vamos a ver hoy, todavía más, pero por lo menos un 25%. Y para los que no están tan relacionados, ¿qué quiere decir que mejora el Gini de un modelo? ¿No? Supongamos que estamos hablando de un modelo de admisión, de scoring o de rating, para calificar el riesgo de una empresa o de una persona. El output del modelo me va a ordenar a los clientes de buenos a malos pagadores, ¿vale? Eso es lo que me va a dar como dato. Entonces, acá para representarlo gráficamente, en la parte vertical está la mora acumulada y en la horizontal la cartera total. Si yo quiero poner un punto de corte como institución financiera en la mitad de la cartera y utilizo un modelo aleatorio, voy a tener el 50% de la mora acumulada, ¿no? Voy a tirar una moneda al aire, se van a distribuir los casos de manera aleatoria, voy a tener la mitad de la mora. Si voy con un modelo perfecto, que les aviso no existe para que no se ilusionen, me ordenaría a todos los clientes buenos adelante y me dejaría a los malos en el último porcentaje chiquitito. Entonces, si corto a la mitad, voy a tener 0% de morosidad.
Un Gini más alto quiere decir que el modelo se acerca más a un modelo perfecto. Mientras más se acerca a 100, más cerca del modelo perfecto. Mientras más se acerca a 0, más cerca del modelo aleatorio. Entonces, por ejemplo, podría tener la mitad de la cartera un 8% de mora. ¿Qué quiero decir con esto? Que un aumento en la capacidad de predicción de un modelo estadístico impacta directamente en llegar a más clientes, en tener mejor calidad de cartera y en poder tener mayor impacto en la adicionalidad, ¿vale? Y el tercer pilar es la digitalización, ¿no? Decíamos, estamos con procesos muy artesanales. Ahora, cuando hablamos de digitalización, no nos referimos a reemplazar el proceso tradicional físico por uno digital, ¿no? No es subo un legajo a un BPM y avanzo etapas en un workflow. Digitalizar quiere decir tener una herramienta especializada en tramitar créditos pymes o en tramitar garantías que nos permita, por ejemplo, incorporar esta inteligencia artificial de manera muy sencilla, pero que no lo gobierne el área de tecnología, que lo gobiernen los expertos de riesgo, que sean ellos quienes parametrizan los modelos, las reglas, las políticas de forma autónoma. Digitalizar quiere decir, por ejemplo, hacer mucho más eficiente toda la gestión de la información cuantitativa. ¿No? En España, si quiero consultar el balance de una empresa, tengo una API, pero en Latinoamérica me mandan un PDF escaneado con distintos planes de cuenta, con distintas nomenclaturas, ¿no? Y eso es un proceso súper manual. Hay herramientas que me hacen un volcado automático de esa información. Digitalizar quiere decir centralizar el expediente del cliente. En vez de ir a 10 fuentes distintas en el proceso, tener todo en una única herramienta que me permita tener una visión 360 grados. Y obviamente administrar todo lo que son los límites y las garantías. Después va a haber un panel donde se va a profundizar un poquito más en herramientas de digitalización para garantías, no solo para el otorgamiento de garantías, sino para todo el ciclo de vida. Pero la idea es, si tengo una herramienta especializada, voy a poder ser más eficiente, más productivo, y voy a poder dar un mejor servicio también a los destinatarios. Ahora, todo esto que suena muy bien en la teoría, ¿cómo se traduce en la vida real, ¿no? En experiencias de instituciones financieras? Trajimos 3 casos de distintos países, de distintos segmentos y con diferentes enfoques. El primero, ¿cómo vamos bien de tiempo? Ahí alguien me va retando si ven que me atraso. El primero es un proceso que hicimos en España para un banco top 3 del país, donde tenía una apuesta muy decidida por migrar todos los modelos a nuevas tecnologías, hacer una migración a Machine Learning, ¿vale? Entonces ahí acompañamos y hicimos un proceso de transferencia al área de analítica para ayudarlos a hacer esa evolución, ¿no? Entonces, además migramos la infraestructura tecnológica a R, que es un software libre y demás. Entonces trabajamos modelos de alertas tempranas que te permiten definir de las empresas que están en una situación normal cuáles tienen un riesgo de deterioro en el corto plazo. Migramos todo lo que es cobranzas, admisión y los modelos de rating para empresas, ¿no? Y una primera gran decisión fue qué metodología utilizar. Hay muchas metodologías Machine Learning que podemos utilizar que tienen diferentes características. Entonces, la decisión se basó en buscar una que tenga un muy buen nivel de performance, pero que además podamos tener trazabilidad de las decisiones, ¿no? Era muy importante poder entender cómo asignábamos un puntaje. Y ahí hay herramientas de Machine Learning automático que nosotros para lo que es gestión del riesgo no lo recomendamos, ¿no? Porque hay ciertos criterios que hay que tener muy en cuenta al momento de esta implementación y que son los que están también publicando los reguladores en los documentos de trabajo. Al final elegimos Extreme Gradient Boosting, que nos pareció que tiene un muy buen equilibrio, y coincide con un documento de trabajo que publicó el Banco de España, donde hizo un Champion Challenger, y había llegado a una conclusión muy parecida de ello. Ellos hicieron un análisis de impacto en capital económico y llegaron a la conclusión que haciendo una migración a nuevas tecnologías de modelización se puede ahorrar entre un 12 y un 14% del capital económico de la entidad. Que si alguno está interesado se lo podemos compartir, está muy bueno. Entonces, bien, elegimos esto por la trazabilidad, pero ¿qué quiere decir trazabilidad? Lo dividimos en 2 etapas, trazabilidad en la construcción y en el seguimiento, ¿no? Poder entender cómo funciona el modelo, cuál es la influencia relativa de las variables, qué tendencia tienen esas variables y cómo va aprendiendo si gestionamos el aprendizaje automático. Y un segundo ítem es la atribución, que era lo que yo decía, entender cómo se da un puntaje a una empresa en particular o a un solicitante en particular.
no teniendo en cuenta que por ahí son modelos que tienen miles de árboles de decisión dentro. Esto es un requerimiento en muchos países, inclusive normativo. Y el tercer punto es poder forzar tendencias, poder incorporar reglas, poder marcarle la cancha al modelo y decirle por dónde tiene que jugar para asegurar la coherencia lógica en el ámbito de riesgos, ¿no? Entonces, todo esto, esta metodología lo permite si tenemos las herramientas tecnológicas adecuadas, ¿no? No es un output natural. Bueno, ¿y qué es lo que logró este Banco de España con esta migración generalizada? Primero, un incremento de la productividad, ¿no? En alertas, cobranzas y rating, ellos tenían 20 modelos y con Machine Learning lograron simplificarlo a 5, ¿no? Es una metodología que no es necesario construir un modelo para cada segmento, pero sí recomendamos validarlo, ¿no? En cada segmento de comportamiento de riesgo homogéneo para entender que performa bien en todos los casos. Y segundo, la performance. Ahí tienen los niveles de Gini que se lograron para los distintos modelos. Por lo menos se mejoraron 10 puntos con respecto a los algoritmos que tenía un banco de primera línea que hace ya mucho tiempo que trabajaba, ¿no? con modelos estadísticos. Y hay un detalle. El modelo de rating que desarrollamos fue el primero aprobado por el Banco de Europa para una institución financiera española con metodología Machine Learning y los felicitó por el nivel de interpretabilidad que habían logrado con ese algoritmo. Muy bien, segundo caso. Ahora nos mudamos, cruzamos el Atlántico, nos vamos a Latinoamérica y nos vamos a microempresas, ¿vale? Es un banco líder en microfinanzas que tenía como objetivo mejorar la inclusión, ¿no? Poder llegar a más clientes. No solo poder llegar a más clientes, sino poder dar una decisión en terreno. No decirle al microempresario, voy a volver y en una semana te respondo, porque es un segmento que necesita una respuesta muy rápida, ¿no? Y obviamente evitar sesgos, ¿no? En toda esta gestión. Entonces ahí desarrollamos modelos Machine Learning, uno para el sector agro, uno para el no agro, y lo pusimos a competir con los modelos con los que ya venían trabajando. Y ahí tienen el resultado, donde dice actual es el modelo anterior, XGBoost es el modelo Machine Learning y el porcentaje de mejora. Para hacer una idea, en clientes nuevos, ¿no? Clientes de los que no teníamos comportamiento del sector agrícola, se mejoró más de un 80% el nivel de Gini. Y sector no agrícola, más de un 40%. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Mejora Gini, llego a más clientes, mejoro la calidad de cartera, ¿no? Productividad, redujeron a la mitad la cantidad de modelos que tenían, se hizo esto que les decía para agro y no agro, pero validando en 8 segmentos de comportamiento diferenciado. Y datos son modelos que trabajan con unas 35 variables, además de las tradicionales de la solicitud, se incorporaron variables sociodemográficas, variable del ejecutivo de crédito, variables internas de la entidad, etc. Entonces ellos estimaron que con este cambio tecnológico pueden atender un 20% más de microempresarios, manteniendo el apetito al riesgo. Y por último, nos vamos a pymes y personas físicas con actividad empresarial. En este caso es un banco top 3 de Colombia. Con ellos hicimos construcción de modelos de rating para personas físicas con actividad empresarial, pequeñas y medianas empresas, y un módulo de límites. Los modelos de rating son, cuando llamamos reactivos es evaluación online, proactivos es, puedo precalificar toda la cartera. Esta institución mensualmente ya sale con productos preaprobados para toda su cartera PYME, ¿vale? Después tiene un circuito de aprobación muy rápido. Estos modelos implementaron un motor de decisión que, como decíamos, lo gobierna el área de riesgo, no tiene que ir a pedirle a TI actualizaciones, y con una herramienta de digitalización que les permite hacer todo ese proceso de una manera más eficiente. Y ellos los midieron, primero, bueno, los niveles de Gini, 70% para medianas empresas, 65% para pequeñas. Automatización, 40% para medianas, 65% para pequeñas. Acá la idea no es automatizar el 100%. No va a haber operaciones complejas que van a seguir requiriendo intervención humana, pero sí un porcentaje muy importante se puede definir de manera automática. Con esto redujeron de 15 días, ellos tenían 15 días de tiempo promedio de concesión de créditos para medianas empresas, a 3, y de 10 días a 1 día en lo que es pequeña. Y por último, no solo dan crédito más rápido, no solo tienen mayor nivel de acierto, sino que el 50% de las solicitudes lograron aumentarle los montos. Y esto es porque decíamos, muchas veces las ofertas de valor son poco estandarizadas. Si mi manera de determinar los montos es 2 meses de venta, probablemente esté subfinanciando a algunas empresas y poniéndole el agua al cuello a otras.
Ellos tienen una metodología que les permite, partiendo de la información cuantitativa, ajustando por riesgo, incorporando las políticas y la clasificación del share of wallet, determinar límites máximos de endeudamiento para cada familia de producto que componga su oferta de valor, pero a medida de las capacidades y de las características de cada una de las empresas. Así que bueno, para cerrar, un poco lo que queríamos comentar era experiencias reales, ¿no? Esto no es un ejercicio teórico, estos son impactos productivos en instituciones de distintos países, de distintos segmentos, que están logrando, gracias a cambios tecnológicos, optimizar recursos, a la vez que mejoran la vida de millones de personas y dan mejores oportunidades de crecimiento a miles de empresas. Y esto, decíamos, es el principio, va evolucionando muy rápido. No sabemos de qué tipo de algoritmo podemos estar hablando en 1 o 2 años, pero lo que sí es muy probable que si no empezamos hoy a incorporar inteligencia artificial, si no empezamos hoy a incorporar herramientas de digitalización, si no preparamos a nuestros equipos y nuestra cultura, va a ser muy difícil que podamos ser competitivos y que podamos hacer impactos significativos en el desarrollo. Cualquier consulta, ahí estamos. Muchas gracias.